Bueno, queridos, vamos a terminar con la embriología cardiovascular hablando hoy del desarrollo de los vasos, de las arterias y de las venas del aparato cardiovascular. Con respecto a las arterias, en el desarrollo inicial, en la cuarta semana, nosotros vamos a ver que entre el tubo cardíaco y las aortas dorsales que surgen arriba y a la derecha, arriba, o sea, dorsal y a la derecha, dorsal y a la izquierda del tubo cardíaco, se establecen 6 pares de arcos aórticos. El primer arco aórtico, el segundo arco aórtico, el tercer arco aórtico, el cuarto arco aórtico, el quinto y el sexto. Quiere decir que en la cuarta semana el desarrollo inicial de los vasos nos muestra el bulbo cardíaco, donde van a surgir las raíces proximales de la aorta y de la proximal que vimos en la clase anterior, la aorta dorsal derecha, la aorta dorsal izquierda, fusionadas en la porción caudal para formar la aorta dorsal común, y después el primer arco aórtico, el segundo arco aórtico, el tercer arco aórtico, el cuarto arco aórtico, el quinto arco aórtico, el sexto arco aórtico y a nivel caudal, cada una de las aortas dorsales, la séptima arteria intersegmentaria derecha y la séptima arteria intersegmentaria izquierda. Esto vendría a ser, digamos, el desarrollo inicial de los vasos arteriales, de las arterias del aparato cardiovascular. Copien eso y vamos a ver cómo se desarrollan ulteriormente durante el curso del periodo embrionario hacia la octava semana. Embrionario, este sistema arterial primitivo se va a modificar de la siguiente manera. Nosotros vamos a ver que el primer arco aórtico y el segundo arco aórtico ya no lo vemos en esta estructura, que es donde vemos el bulbo cardíaco vinculado a las aortas por los arcos branquiales, porque las arterias del primer y segundo arco aórtico se desplazan cefálicamente para formar las arterias del primer arco aórtico, la arteria maxilar, y la arteria del segundo arco aórtico, las infraioideas y las del músculo del estribo. ¿Qué pasa con el resto? El tercer arco aórtico es el arco carotidio. Origina el sistema de las carótidas junto con la porción cefálica de la aorta dorsal izquierda y la porción cefálica de la aorta dorsal derecha. De la porción caudal de ambas aortas dorsales queda desvinculada de la porción cefálica que forma las carótidas. Es como que esta parte involuciona y entonces la aorta dorsal queda partida en una parte cefálica y una parte caudal. Bien, entonces el tercer arco aórtico origina las arterias carótidas, el sistema de carótidas. El cuarto arco aórtico depende. En el derecho forma parte de la subclavia derecha que se incorpora a la dorsal derecha para formar la subclavia derecha. Mientras que el izquierdo forma el callado aórtico. El callado aórtico deriva del cuarto arco aórtico izquierdo y eso es muy importante, ¿sí? Bien, el quinto arco aórtico desaparece y el sexto arco aórtico es el arco pulmonar. Así, el del sexto arco aórtico derecho se origina la arteria pulmonar derecha, mientras que del sexto arco aórtico izquierdo se origina la arteria pulmonar izquierda que permanece unida a la aorta dorsal a la izquierda por el ductus o conducto arterioso. En resumen, el bulbo cardíaco va a originar las raíces proximales de la pulmonar y de la aorta, es decir, la arteria pulmonar común o primitiva y la aorta ascendente o inicial. Esto deriva del bulbo cardíaco, lo vimos en la clase anterior cuando vimos el tabicamiento del tronco arterioso. Con respecto a la aorta dorsal derecha, forma la parte cefálica, parte del sistema carotidio, y la parte caudal se incorpora a la arteria subclavia. La aorta dorsal izquierda, la parte cefálica, forma parte del sistema carotidio, la parte caudal forma la aorta descendente torácica, mientras que la aorta dorsal común forma la aorta descendente abdominal. Con respecto a los arcos aórticos, el primer arco aórtico forma la arteria maxilar, el segundo arco aórtico forma las arterias infraioideas y las del músculo del estribo, el tercer arco aórtico forma las carótidas, el cuarto arco aórtico derecho forma la subclavia derecha y el izquierdo el callado aórtico, mientras que el quinto arco aórtico involuciona y el sexto arco aórtico derecho forma la arteria pulmonar derecha, mientras que el izquierdo forma la arteria pulmonar izquierda y el ductus o conducto arterioso. Copien eso, queridos. Finalmente, en el periodo fetal se desarrollan las arterias tales como las conocemos en la circulación del adulto, con algunas modificaciones con el ductus,
Así, por ejemplo, tenemos la aorta, que tiene 3 segmentos, la ascendente o inicial, el callado aórtico y la descendente, en este caso torácica. La pulmonar, que también tiene 3 segmentos, la común o primitiva, la derecha y la izquierda. La izquierda permanece unida a la aorta por el ductus o conducto arterioso. Después, del lado izquierdo tengo la subclavia izquierda y tengo la carótida primitiva izquierda, que se divide en una carótida externa y una carótida interna. Mientras que del lado derecho surge de un tronco brachiocefálico único que después se divide en una subclavia derecha y la carótida primitiva derecha, que se divide en carótida interna y carótida externa. Bueno, estas estructuras derivan de los primitivos arcos aórticos. Copien esos videos. Bueno, vamos a hablar ahora del sistema venoso, del desarrollo del sistema venoso. Recuerden que en la 4ª semana el seno venoso, que es la porción más caudal del tubo cardíaco, que tenía bulbo, ventrículo, aurícula, seno, este tenía una prolongación lateral derecha, una prolongación lateral izquierda, y cada prolongación lateral recibía sangre de 3 venas. La vena umbilical, derecha, izquierda, que provienen del cordón umbilical, o sea, de la placenta. Las venas vitelinas, derecha e izquierda, que provienen del saco vitelino y que forman los sinusoides en el hígado. O sea, el órgano donde se están desarrollando las venas vitelinas es el hígado. Y después tenemos las venas cardinales común, derecha e izquierda, que reciben a su vez sangre de la vena cardinal anterior derecha, la vena cardinal posterior derecha, la vena cardinal anterior o cefálica izquierda y posterior o caudal izquierda. Entonces, yo tengo el seno venoso, prolongación lateral derecha, que recibe sangre de la vena vitelina derecha, que viene del saco vitelino y del hígado, la vena umbilical derecha, que viene de la placenta, la vena cardinal común derecha, que recibe sangre de la vena cardinal anterior o cefálica derecha y la posterior o cefálica izquierda. Bueno, y lo mismo del lado izquierdo, son simétricos el derecho y el izquierdo. Todo esto confluye hacia el seno venoso y la sangre ingresa a la aurícula común en forma medial. Al principio no hay predominio entre la derecha y la izquierda. Después vamos a ver que se desarrolla mucho más el circuito venoso derecho que el izquierdo. Bien, esto sería el desarrollo inicial del sistema venoso. Copien eso. Bueno, con respecto al desarrollo ulterior de las venas, lo que vemos es lo siguiente. Decíamos que en la 4ª semana la prolongación lateral derecha y la prolongación lateral izquierda del seno venoso eran iguales, eran simétricas y la sangre ingresaba a la aurícula común bien medial. Pero y tengo 2 venas umbilicales, 2 venas vitelinas, 2 venas cardinales comunes con sus cardinales anteriores y posteriores, simétrico. En cambio, a raíz de del patrón circulatorio que en un ratito vamos a ver en el embriofeto, donde el circuito venoso derecho trabaja con mayor presión que el izquierdo, esto provoca un mayor desarrollo del derecho y un menor desarrollo del izquierdo. Así, por ejemplo, el circuito venoso izquierdo disminuye, involuciona la vena cardinal posterior, involuciona la vena umbilical, involuciona la vena vitelina, y el seno venoso, la porción lateral izquierda del seno venoso queda reducido a la vena oblicua de la aurícula izquierda y al seno coronario. En cambio, el circuito venoso derecho se desarrolla para formar las venas cavas, superior e inferior. La inferior deriva, ahora van a ver, del conducto hepatocardíaco derecho, y la entrada de sangre se lateraliza a la derecha, hacia la derecha. ¿Qué pasa con las venas umbilicales y con las venas vitelinas? Nosotros vimos en embriología, en sexualidad, que el cordón umbilical tiene 2 arterias pero una vena. Pero nosotros acabamos de ver en la 4ª semana que había 2 venas umbilicales. Lo que pasa es que la vena umbilical hacía esto, venía por acá. Entonces, la porción cefálica de la vena umbilical involuciona y queda la porción caudal. Con respecto a las venas vitelinas, yo tenía una vena vitelina acá y una vena vitelina acá. Y a todo esto, perdón, yo tengo 2 venas umbilicales, esta vena umbilical y esta vena umbilical. La vena umbilical derecha involuciona, la vena umbilical izquierda involuciona la parte cefálica, pero me queda la parte caudal. Con respecto a las venas vitelinas, yo tenía una vena vitelina izquierda y una vena vitelina derecha. La porción cefálica de la vena vitelina derecha forma el conducto hepatocardíaco derecho, que después va a formar parte de la vena cava inferior.
mientras que la porción caudal involuciona ser, digamos, la parte más caudal de la porción caudal. Con respecto a la vena umbilical, a la vena vitelina izquierda, la porción cefálica involuciona, la porción caudal se desarrolla, se conecta con una parte de la porción caudal de la vena vitelina derecha y forma la vena porta, ¿sí? Que va desde los capilares del intestino, que ya está formando el duodeno, hacia el hígado. Bien, por su parte, la vena umbilical, que entonces ahora me queda una sola vena umbilical, que está del lado izquierdo, y que el primer órgano que la recibe es el hígado ha aumentado mucho su tamaño durante el periodo embrionario por su función hematopoyética. Entonces, si bien la vena umbilical alimenta el hígado para evitar que toda la sangre sea consumida, todo el oxígeno transportado por la vena umbilical sea consumido por el hígado, se desarrolla un conducto que es el conducto venoso de Arancio, que lo que hace es conectar la vena umbilical con el conducto hepatocardíaco y la vena cava inferior para que gran parte de la sangre que proviene de la vena umbilical y pasa por el hígado se saltee el hígado arribando a la vena cava inferior. Entonces, en resumen, en la octava semana yo tengo conformado el sistema venoso de la siguiente manera: la vena oblicua de la aurícula izquierda, el seno coronario, la vena cava superior, la vena cava inferior derivada del conducto hepatocardíaco derecho, la vena umbilical del lado derecho, el conducto venoso de Arancio, que la comunica con el conducto hepatocardíaco, y la vena porta derivada del sistema de las venas vitelinas. Copien eso y hablamos de las circulaciones. Ahora vamos a hablar de las circulaciones. Con respecto a las circulaciones, tenemos la primera circulación, obviamente, es la del embrión. Una circulación embrionaria que arranca en la placenta, 0, a través de las venas umbilicales 1 llega al seno venoso, pero a la vez también de las venas vitelinas 2 y de las venas cardinales. Esa sangre que proviene por las venas umbilicales, por las venas vitelinas y por las venas cardinales, de la vena umbilical viene de la placenta, la vena vitelina del saco vitelino, las venas cardinales anterior de la porción cefálica del embrión, posterior de la porción caudal del embrión. Estas tres venas se mezclan para entrar juntas en el seno venoso. El seno venoso pasa a la aurícula común, de la aurícula común pasa al ventrículo primitivo, del ventrículo primitivo pasa al bulbo cardíaco, a través de los arcos aórticos llegan las aortas dorsales derecha e izquierda. Las aortas dorsales emiten las arterias vitelinas que van al saco vitelino, alimentan los capilares del saco vitelino donde se forman las primeras células, y también las arterias umbilicales que salen de la porción caudal de las aortas dorsales. Estas retornan a la placenta para que la sangre se vuelva a oxigenar y todo vuelva a comenzar. Empieza obviamente y termina en la placenta, y la circulación de manera simplificada sería esa. La cosa se complica cuando se desarrolla el feto, o sea, la circulación fetal, que es lo que vamos a ver ahora, y luego vamos a ver los cambios que esa circulación fetal sufre para la adaptación a la vida extrauterina. Copien eso. Bueno, queridos, esta clase la comencé en el instituto y me quedé sin batería en el celular. Sí, pueden decirme nabo. Así que la voy a terminar acá. Habíamos empezado a hablar del desarrollo de la circulación y les expliqué la circulación embrionaria. Lo que voy a explicar ahora es la circulación fetal y cómo se modifica al nacer. Entonces, con respecto a la circulación fetal, primero, lo que quiero destacar es lo siguiente. Nosotros vamos a ver una sangre oxigenada, que la voy a representar en rojo. Una sangre carboxigenada, que la voy a representar en azul. A ver. Y una sangre mixta. La circulación fetal se mezcla, y la voy a representar en verde. La sangre que surge de la mezcla entre la oxigenada y la carboxigenada.
que es la sangre mixta. Bueno, entonces en la circulación fetal ustedes tienen que, obviamente, la oxigenación comienza en la placenta. Y a través del cordón umbilical, esa sangre oxigenada viene con la vena umbilical. El primer órgano que recibe esa sangre es el hígado, pero el tema es, bueno, y alimenta los sinusoides hepáticos, pero para evitar que el hígado le reste todo el oxígeno a la sangre, esa sangre se saltea el hígado por el conducto venoso arancio y accede a la vena cava inferior, a la porción suprahepática de la vena cava inferior, que llega al corazón, donde entra el corazón, vamos a verlo esquemáticamente, obviamente, hacia la aurícula derecha. El corazón tiene 4 cámaras, que son aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, comunicadas entre sí por los orificios auriculoventriculares con sus correspondientes válvulas. El bebé tiene, el feto tiene una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que es el agujero oval. De la sangre que por la vena cava inferior entró a la aurícula derecha, el 80% a través del agujero oval pasa a la izquierda y solo un 10%, un 20% pasa al ventrículo derecho. Bien, de la que va a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda va a ir al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo, a través de la aorta ascendente o inicial, va a ir hasta el callado aórtico. Bueno, ahí el tronco brachiocefálico va a llevar esta sangre a la cabeza y a los miembros superiores. La cabeza y los miembros superiores van a utilizar la sangre, la van a desoxigenar y la van a llevar a través de la vena cava superior, carboxigenada hacia la aurícula derecha. Esta sangre va a penetrar en el ventrículo derecho y a través de las arterias pulmonares, a la arteria pulmonar común, APC, va a ir hacia los pulmones, derecho e izquierdo. Pero el problema es que debido a que la respiración no ha comenzado, el pulmón derecho está colapsado. Entonces, la arteria pulmonar derecha no va a llevar sangre al pulmón derecho, se va todo con la arteria pulmonar izquierda, hacia el pulmón izquierdo. Pero el problema es que el pulmón izquierdo también está colapsado en el embrión. Con lo cual, en lugar de ir hacia el pulmón, a través del ductus o conducto arterioso termina en el callado aórtico. Ahí se mezclan. Ya había habido una mezcla acá, hay una mezcla acá, pero esta es la mezcla más importante. Esa sangre mixta desciende por la aorta descendente torácica, la aorta descendente abdominal, y a través de las ilíacas va a ir a los miembros inferiores. Pero antes de llegar a los miembros inferiores, surgen las arterias umbilicales, ¿sí?, que cierran el circuito. Recuerden que son 2 arterias umbilicales y una sola vena umbilical, que cierran el circuito yendo hacia la placenta para que todo vuelva a comenzar. También los miembros inferiores usan esa sangre y van a formar la porción infrahepática de la vena cava superior. De la vena cava inferior, perdón. ¿Estamos? Que tiene una porción infrahepática que proviene de los miembros inferiores con sangre carboxigenada y una porción suprahepática que recibe a través del conducto venoso arancio la sangre del cordón umbilical. Conclusión. A ver, entonces, acá lo tengo mi marcador, mi palillo marcador. Vamos con este marcador. Entonces tenemos que en la placenta se oxigena la sangre y la sangre a través de la vena umbilical entra al embrión y el primer órgano que la recibe es el hígado. Alimenta los sinusoides hepáticos, pero a través del conducto venoso de arancio se saltea gran parte del hígado, arribando a la porción suprahepática de la vena cava inferior. Esta vena cava inferior la va a llevar hasta la aurícula derecha, donde el 80% pasa a través del agujero oval hacia la aurícula izquierda, mientras que solo un 10-20% entran al ventrículo derecho.
Del 80-90% que pasaron por el agujero oval hacia la aurícula izquierda, estas van al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo, a través de la aorta ascendente, llega al callado. Del callado, por el tronco brachiocefálico, va a ir a la cabeza y a los miembros superiores. Estos van a utilizar esa sangre, van a consumir su oxígeno, y la sangre carboxigenada resultante a través de la vena cava superior vuelve a la aurícula derecha, desde donde va a penetrar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a ir por la arteria pulmonar común hacia los pulmones, pero como los pulmones están colapsados, no va a ir para el derecho, va a ir hacia el lado izquierdo. Como el pulmón izquierdo también está colapsado, a través del ductus termina en el callado aórtico, desciende por la aorta descendente con sangre mixta hacia los miembros inferiores, a través de las ilíacas, pero de estas arterias salen las arterias umbilicales, la sangre retorna a la placenta para volverse a oxigenar y que el circuito vuelva a comenzar. ¿Qué características tiene la circulación fetal? La siguiente. Tiene placenta presente, pulmones ausentes. ¿Sí? Tiene agujero oval, ductus y conducto venoso arancio permeables, y tiene mezcla de sangre. Repito. Tiene placenta presente, pulmones ausentes en cuanto a la oxigenación sanguínea. Tiene arteria, vena umbilical. Tiene agujero oval, conducto de arancio y ductus permeable, y tiene mezcla de sangre. ¿Qué pasa al nacer? Al nacer, vos lo que haces es lo siguiente. Voy a sacar una foto de esto y se las voy a publicar. Ahora es el momento que debiera decir copien. Bueno, entonces, les decía, al nacer, la circulación del adulta, vos lo que haces es expandir los pulmones, porque se inicia la respiración. Entonces, como se expande el pulmón, ahora la sangre va a ir a los pulmones, y desde los pulmones va a ir hacia la aurícula izquierda. Si la sangre va a los pulmones, no va a ir por el ductus. Entonces el ductus se cierra y va a quedar como ligamento arterioso. Después se oblitera y queda como ligamento arterioso. Esa sangre que fue a los pulmones retorna a la aurícula izquierda, por las venas pulmonares. Las dos que provienen del pulmón izquierdo y las dos que van a provenir del pulmón derecho. No voy a sacar el dibujito acá porque eso va mucho quilombo. Estas son las venas pulmonares. Esto lo que hace es aumentar la presión en la aurícula izquierda y cerrar el ductus. Eso lo mismo con los tabiquamientos. Entonces deja de haber sangre que pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Se cierra el ductus, el agujero oval, perdón. Entonces, se establece el patrón del adulto, donde el agujero oval está cerrado, el ductus está obliterado. La placenta los pulmones están presentes, pero la placenta está ausente, porque yo, después del parto, hago el alumbramiento, extraigo la placenta. Entonces, ¿qué va a pasar? La vena umbilical se va a obliterar, va a formar el ligamento redondo del hígado, las arterias umbilicales se van a obliterar, van a formar los ligamentos umbilicales laterales. Recuerden que el ligamento umbilical medio derivado de la adantoide, el braco. Después, el conducto venoso de arancio se va a obliterar, va a desaparecer y va a quedar como un surco de arancio en la superficie externa del hígado, o como un ligamento, el ligamento de arancio. No va a haber más mezcla de sangre, así que la sangre ahora es toda oxigenada y carboxigenada. La oxigenada llega tanto a los miembros superiores como a los miembros inferiores, es usada por los miembros inferiores que a través de la vena cava inferior la llevan hacia la aurícula derecha, en la cava inferior. De la aurícula derecha va al ventrículo derecho, el ventrículo derecho va a los pulmones, se oxigena, a través de las venas pulmonares vuelve a la aurícula izquierda, después pasa al ventrículo izquierdo, va por la aorta hacia la cabeza, miembros superiores, miembros inferiores, y así el circuito del adulto. Repasando, en el adulto tenemos placenta ausente, pulmones presentes. Tengo ductus impermeable, agujero oval impermeable, conducto venoso de arancio impermeable, con lo cual no hay más mezcla de sangre. El conducto arterioso se transforma en ligamento arterioso.
El conducto venoso de Arancio queda como ligamento venoso de Arancio o como surco de Arancio. La vena umbilical queda como ligamento redondo del hígado y las arterias umbilicales quedan como los ligamentos umbilicales laterales. ¿Estamos? Bueno, copien eso. ¿Cómo tenés? La circulación. Circulación. Fetal y la circulación del adulto. Entonces, la placenta está presente en la fetal, ausente en el adulto. Pulmones ausentes en la fetal, presentes en el adulto. Lo de presente y ausente me refiero a la función. Acá, obviamente, que no es que están ausentes en el... A ver, vamos a poner acá. No funcionales. Y acá funcionales. Vamos a poner así. Para que no haya lugar a confusión y que nadie te diga cómo que los pulmones están ausentes en el feto. Bueno, muy bien. Después, el agujero oval está permeable en el feto, impermeable, cerrado, en el adulto. El ductus está permeable en el feto y acá impermeable, forma el ligamento arterioso. Después, el conducto de Arancio, acá es permeable, acá impermeable porque forma el ligamento o surco de Arancio. Después, la vena umbilical, acá está permeable y acá está impermeable, forma el ligamento redondo del hígado. Las arterias umbilicales, acá están permeables, acá están impermeables, forman los ligamentos umbilicales laterales. Y para terminar, mezcla de sangre. Acá hay, sí, y acá no hay. Vamos. Ahí tienen, no sé un carajo, esperen un cachito. Igual le voy a sacar foto también a esto. Ahí tienen la comparación entre, no sé si ahí se ve. Bueno, la comparación entre la circulación fetal y la circulación del adulto. Repito, en la fetal tengo placenta presente, pulmones ausentes o no funcionales, agujero oval permeable, ductus permeable, conducto venoso Arancio permeable, vena umbilical permeable, arterias umbilicales permeables y hay mezcla de sangre. Tras las adaptaciones al nacer vamos a tener placenta en la situación adulta, placenta ausente, pulmones funcionales, agujero oval impermeable, ductus impermeable formando el ligamento arterioso, el conducto venoso Arancio impermeable formando el ligamento de Arancio o surco de Arancio, en la superficie hepática, la vena umbilical impermeable forma el ligamento redondo, la arteria umbilical impermeable forma los ligamentos umbilicales laterales y ya no hay mezcla de sangre. Bueno, ahora sí, queridos. Ahí está. Detenete un poco. Ahí está. Calmate. Ahí está. Muy bien. Con esto terminamos embriología cardiovascular. La embriología cardiovascular, yo se los había adelantado, era bastante complicada y nos llevó 3 clases. Una para el desarrollo del corazón en las primeras 3 semanas y de los vasos.
los procesos de angiogénesis, vasculogénesis, bla, 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 y los determinantes, etc. El desarrollo del plexo en herradura, del tubo cardíaco y del asa cardíaca en la tercera, cuarta, quinta semana. Esa fue la primera. La segunda, hablamos de los tabicamientos del corazón, el tabicamiento y los mecanismos generales, y después el tabicamiento de la aurícula, el tabicamiento del ventrículo, el tabicamiento aurículo-ventricular, o sea, la formación de las válvulas auriculoventriculares, y el tabicamiento del tronco arterioso. Y en esta última clase hablamos del desarrollo vascular, el desarrollo de arterias, desarrollo de venas, y después hablamos de las circulaciones. La embrionaria, la fetal, la adulta y los cambios al nacer. Con esto, embriología creo que quedó súper desarrollado. A partir de ahora lo único que nos queda, ya dimos histología, dimos embriología, lo que nos queda es fisiología, que es larguísimo, tengo que dar un montón de clases, que la vamos a dividir entre la UP3 y la UP6, de cardiovascular, pero bueno, todo lo que es morfológico y del desarrollo quedó completamente desarrollado. Polluelos, nos vemos y cuídense.